Hoy vamos a intentar responder una de las preguntas más repetidas dentro del ecosistema de XRP, y es que ¿cuánto podría llegar a valer XRP? Pero antes de intentar responder a esta pregunta, tenemos que entender algo mucho más importante, y es qué problema tendría que resolver XRP y qué papel podría llegar a desempeñar dentro de la infraestructura financiera del futuro. Porque la revalorización de un activo digital con utilidad real no depende únicamente de la especulación del mercado. Su verdadero valor viene determinado por la función que pueda desempeñar dentro de una infraestructura económica, por la demanda que genere su utilización y por los mercados en los que consiga integrarse. En 2018, Susan Athey y Robert Mitchnick desarrollaron uno de los primeros modelos fundamentales para intentar valorar XRP desde una perspectiva económica, analizando variables como la utilidad transaccional, la demanda de almacenamiento, la oferta disponible y la velocidad de circulación del activo. A partir de ese modelo original, he desarrollado una actualización propia, incorporando nuevos escenarios que hoy forman parte del ecosistema financiero digital. La tokenización de activos, los mercados institucionales, los pagos globales, la liquidez transfronteriza y nuevas infraestructuras financieras como los pagos gestionados por agentes de inteligencia artificial. El objetivo de este estudio que hoy te voy a compartir no es simplemente decir cuánto va a valer XRP, que también, sino que el objetivo es plantear una cuestión diferente. Si XRP llega a alcanzar determinados niveles de utilización dentro de estos mercados que te acabo de mencionar, ¿qué cantidad de liquidez necesitaría y qué valor teórico por unidad podría justificar esa demanda? Para responder a esta pregunta, analizaremos diferentes escenarios de adopción, variables económicas, supuestos utilizados y las limitaciones del propio modelo. Porque entender el precio de un activo no consiste únicamente en mirar una cifra final, consiste en entender qué tendría que ocurrir para que esa valoración pudiera llegar a justificarse. Así que si realmente estás interesado en XRP, si quieres entender de dónde salen todos estos escenarios y cuál ha sido la metodología utilizada para llegar a estas conclusiones y los precios que te voy a estar compartiendo en este vídeo, quédate hasta el final. Porque en este vídeo no trata solo de especulación, sino que trata de analizar con una metodología económica qué condiciones deberían de cumplirse para que XRP pudiera alcanzar determinados niveles de valoración, que estoy seguro que tanto tú como yo estaríamos contentos y totalmente satisfechos de ellos. Primero de todo, me gustaría, antes de empezar, que le des un buen like al vídeo, porque es la mejor manera que tienes en tu mano para poder apoyar este tipo de contenido y que puedas seguir trayéndote información de valor, información contrastada e información que estoy seguro que a muchísimos de vosotros os es de utilidad. Vamos a empezar con la valoración de XRP como un activo de liquidez global. Bueno, la introducción es que antes de hablar del precio, evidentemente tenemos que entender qué problema tendría que resolver XRP, ¿vale? Primero de todo, vamos a compartir el documento original. Este es el documento original de Robert Mitchnick y Susan Athey, ¿vale? De 2018. Susan también es un personaje extremadamente importante en el sector financiero, que también forma parte de los consejeros de administración de Ripple. Bueno, es una persona altamente interesante e importante en este sector, ¿vale? Y concretamente, Robert Mitchnick también ha trabajado en Ripple durante el verano de 2017 y ahora mismo, como vemos aquí, es el actual jefe de activos digitales de BlackRock, ¿vale? Bueno, nos explican diferentes escenarios, diferentes documentos, diferentes volúmenes en los cuales si se llegaran a confirmar, pues XRP debería de tener un precio. Vamos a ver primero qué es lo que plantea el modelo original de 2018. En este modelo plantea que si XRP se convierte en una infraestructura utilizada para pagos transfronterizos, ¿qué valor fundamental podría tener? En este documento analiza tres escenarios principales, en los cuales se necesitaría o XRP tiene sentido utilizarse. El número uno son las remesas, el otro son los pagos corporativos y el número tres son Forex, ¿vale? Intercambio de divisas. Tanto Robert Mitchell como Susan Athey nos dan diferentes predicciones de precio en base a la documentación, las fórmulas y los cálculos que han estado haciendo en el documento publicado en 2018, en febrero de 2018, en el cual nos explica sus estimaciones, ¿vale? Entonces, en el caso de XRP nos da una estimación, tiene dos parámetros, ¿no? Dos rangos, en el cual la más alta, dentro de la estimación alta tenemos la parte alta que son $32,91, es decir, $33, y la parte baja de la estimación alta son $8,23, ¿vale? En cambio, la parte baja nos da una estimación de $6,37 y dentro de la baja, ¿no? La estimación alta, 6,37 y la más baja, la estimación de $1,59, ¿vale? Este precio es estimado para 2030, ¿ok? Los mercados que contemplan dentro de este documento, vamos rápido, remesas minoristas, como te he dicho, pagos corporativos transfronterizos y negociación de divisas, es decir, Forex. Entonces, después cuantifica remesas transfronterizas y aquí explica los volúmenes los cuales están utilizando para calcular el posible precio de XRP. Remesas transfronterizas habla de 1.300 millones de dólares diarios, para pagos transfronterizos habla de unos aproximadamente 85.000 millones de dólares diarios, y para Forex habla de aproximadamente unos 5 billones de dólares
diarios. Tabla de adopción, bueno, nos explica diferentes parámetros para calcular la adopción supuesta de estos mercados en base a XRP. Y este es el documento, repito, que nos comparten tanto Susan Ati como Robert Mitchnick, ¿vale? Es un documento de 24 páginas, el cual pues nos explican diferentes fórmulas y llegamos a estas conclusiones, ¿vale? Yo te lo he puesto en la presentación para hacer un breve resumen y que lo puedas entender de la mejor manera posible, ¿vale? Perfecto, estimaciones, bueno, nos explican todo tipo de fórmulas, nos explican cómo funcionan, el porqué de esos números, pero resulta que para mí no me servía y he querido hacer el mismo estudio, pero con la información, utilizando las mismas fórmulas, utilizando prácticamente los mismos parámetros, ahora verás que no son exactamente los mismos, pero prácticamente iguales, pero actualizando los mercados confirmados. Este es el documento que yo he creado, 65 páginas, los cuales, pues bueno, una investigación independiente sobre el autor, aquí tenéis un poquito mi historia, mis redes sociales. Es un documento basado en lo que nos decía Robert Mitchnick, pero actualizado a nuevos sectores, ¿vale? A nuevos mercados que en su momento no fueron añadidos a ese documento, ¿vale? Entonces, si nos vamos hacia abajo, bueno, ahora veremos el documento, aquí tenéis el índice, ¿vale? Para el que lo quiera leer, voy a dejar el enlace en la descripción, si no, si os vais a mi perfil de X, he dejado el archivo anclado a mi perfil, porque me parece que es un documento que cualquier persona que quiera entender cómo funciona el precio, a qué precios podría llegar, cualquier persona puede leer ese documento, entender las fórmulas y poder hacer sus propios cálculos. La verdad que para mí este documento y estas cifras que te voy a dar ahora son cifras bastante certeras, podríamos decir, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hemos añadido nosotros, ¿vale? En este documento. Número uno, el mundo financiero 2026 ya no solo se tiene el problema de mover dinero entre monedas, sino que ahora también aparece el tema de las CBDCs, stablecoins, depósitos tokenizados, activos financieros tokenizados, mercados conectados mediante DLT, todo el tema de pagos a agentes de IA, etcétera, etcétera. Número dos, ¿cuánto valor puede capturar XRP facilitando pagos internacionales? Esa era la pregunta que Robert Mitchnick nos hacía junto con Susan en el documento. Entonces, la pregunta que yo he intentado variar un poquito para intentar encontrar unos resultados un poquito más concretos es ¿cuánto valor puede capturar una infraestructura de liquidez si el sistema financiero evoluciona hacia activos digitales interoperables? Y número tres, el modelo de 2018 fue construir una base inicial de desarrollo de los activos digitales. Nosotros actualizamos el marco incorporando una evolución del sistema financiero que no estaba contemplado en aquel momento, ¿vale? Este es un documento o una imagen que os compartí pues, hace un vídeo, si no me equivoco, en el vídeo anterior, donde hablábamos de los sistemas conectados, ¿vale? Que hace 10 años, pues uno de los principales problemas era el cómo conectamos divisas, pero ahora mismo en el sistema financiero no es el cómo conectamos divisas, que también, sino que el problema principal es cómo conectamos todo. O sea, porque estamos hablando de todo tokenizado y todo conectado, ¿vale? Esta es una imagen que os compartía en el vídeo de YouTube anterior, ¿ok? Pues aquí tenemos, pues, todo, todo. Entonces, claro, por eso los parámetros que utilizaban tanto Susan como Robert, evidentemente son certeros. O sea, en ningún momento pretendo en esta investigación decir que mis cálculos son mejores, sino que el único objetivo de esta investigación es actualizar los parámetros que yo creo que en ese momento no se contemplaban y poder actualizar esas cifras y poder compartirosla, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto en 2018 no se contemplaba, ¿vale? Y ahora lo estamos contemplando, en todo tokenizado y todo conectado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo podemos estimar un valor potencial para XRP? ¿Vale? Bueno, en el documento pues tratamos diferentes fórmulas, diferentes aspectos, y yo lo he resumido en 3 puntos. Entonces, una vez actualizado el marco, la siguiente pregunta era, ¿cómo podemos estimar un valor potencial para XRP? Esas son las preguntas que te planteo en el documento, ¿vale? Para responder a esto, no hemos intentado predecir un precio exacto, sino que hemos intentado construir diferentes escenarios dependiendo del nivel de adopción que pueda alcanzar la tecnología, ¿vale? Entonces, hay diferentes factores que son los determinantes para poder entender cuál puede llegar a ser el precio de XRP. Primero, volumen de uso. Es decir, cuanto mayor sea el volumen de valor que se mueve utilizando XRP como infraestructura de liquidez, mayor será la demanda del activo, ¿vale? Hasta ahí, todo perfecto. Contra mayor volumen mueva XRP dentro de este nuevo sistema financiero, mayor será la demanda del activo. Perfecto, hasta ahí todo el mundo lo entendemos. Ejemplo, pagos internacionales, remesas, comercio entre instituciones, nuevos mercados digitales como el tema de la IA, etcétera, 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 ¿vale? Velocidad de rotación. La velocidad de rotación es uno de los escenarios que más hace variar el precio de XRP. Porque en algunos mercados, como puede ser el tema de pagos transfronterizos, XRP se puede utilizar varias veces, el mismo XRP. Es decir, yo cojo un activo, liquido, cojo otro activo, ese mismo XRP cojo otro activo, liquida y cojo otro activo. Es decir, euros, XRP, dólares,
dólares XRP, yenes XRP, libras, etcétera, 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 ¿vale? Contra mayor es la velocidad de rotación, menos cantidad de XRP se necesita. Aquí lo pongo en el ejemplo. Si un mismo XRP puede facilitar muchas transacciones al día, como te comentaba, necesita menos cantidad de XRP. Por lo tanto, si permanece más tiempo como liquidez dentro del sistema, en otros casos, como por ejemplo a nivel de tokenización, la demanda necesaria aumenta, ¿vale? Entonces, es uno de los parámetros, o por no decir el parámetro, que más perjudica o beneficia al posible precio de XRP, ¿vale? Ahora lo veremos. Y por último, la oferta disponible. Este todos lo sabemos, la oferta disponible. Aquí entra el punto clave. XRP tiene una oferta limitada, 100.000 millones, que a día de hoy son un poquito menos. En el documento te explico todos los parámetros que existen en la actualidad, ¿vale? A día 10 de agosto de 2026. Y la demanda aumenta mientras la cantidad disponible no puede crecer al mismo ritmo, es decir, la demanda por utilizar eso XRP aumenta y la cantidad de XRP disminuye, pues aparece una presión sobre el precio que hace aumentar el precio, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de todos los escenarios que te voy a presentar en este vídeo, pues hemos preparado diferentes probabilidades de adopción. ¿Esto qué significa? No todos los escenarios tienen la misma probabilidad, por lo tanto, planteamos diferentes escenarios de una adopción más limitada, es decir, un 10, 20, 5% en diferentes mercados, hasta una adopción mucho más amplia dentro del sistema financiero, incluso concluyendo el documento con un escenario hipotético a nivel de extremo. Un escenario en el que planteamos qué pasaría si se produjera un supply shock y cómo se podría producir ese tipo de escenarios, ¿vale? Entonces, bueno, antes de ir al documento, punto clave, el precio no sale de especular con una cifra, todo lo que te voy a explicar en este vídeo sale de estimar cuánto valor económico podría necesitar la red si XRP se convierte en una pieza útil dentro de una infraestructura financiera más grande, ¿ok? Aquí todo perfecto, todo entendido, pues perfecto, ¿vale? Vamos al documento. La idea es que, como te comentaba, bueno, este es el documento, aquí tenemos todas las fórmulas, el índice, ¿vale? Si te interesa, te recomiendo muchísimo que quieras entender, que puedas entender cómo se puede llegar a calcular el precio de XRP y de diferentes activos digitales. De hecho, el documento original también habla de Bitcoin, así que esto se podría extrapolar a prácticamente todos los activos si quisieras aprender a interpretar los diferentes escenarios, las diferentes necesidades del activo y el supply del activo, entre otros parámetros, para poder calcular el precio objetivo al cual debería de llegar si implicase que ese activo se utilizara para pues los escenarios que quieras implementar o que estén confirmados. En este caso, intento tratar los escenarios confirmados, ¿vale? Entonces, bueno, aunque el modelo original fue desarrollado en 2018, como te comentaba, el ecosistema financiero digital ha evolucionado significativamente. La aparición de nuevos mercados como la tokenización de activos reales, stablecoins reguladas, monedas digitales de bancos centrales, pagos autónomos mediante inteligencia artificial y nuevas infraestructuras institucionales de liquidez hacen es necesario actualizar las variables utilizadas originalmente, ¿vale? Entonces, bueno, durante los últimos años se ha analizado precisamente esta evolución del ecosistema en diferentes investigaciones y publicaciones. Aquí lo que vamos a hacer es entender, bueno, en este vídeo, en el canal de YouTube, pues tendrás todo lo que hemos estado estudiando. La conectividad entre sistemas de monedas digitales de bancos centrales, lo hemos visto. La tokenización y liquidación de activos digitales mediante infraestructuras DLT, lo hemos visto. La evolución de mercados de activos reales tokenizados, también tenemos vídeos hablando sobre ello. La posible transformación de pagos mediante agentes autónomos de inteligencia artificial, también tengo 2 o 3 vídeos hablando de ello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El tema de TCC, Mastercard, Rail, Volante. Tengo un vídeo junto con Andrés de más de 1 hora explicando este mercado. Pues bueno, si vamos bajando, al final vamos directamente al precio, al escenario prudente, ¿vale? ¿Qué es el escenario prudente? Para este primer escenario se adopta una hipótesis totalmente conservadora, ¿vale? Asumiendo que XRP no captura la totalidad de los mercados analizados, sino únicamente una fracción de los mismos. Ahora lo veremos en la tabla. El objetivo no es estimar un escenario máximo, sino calcular qué valoración podría justificar XRP si únicamente consigue una participación limitada dentro de algunos de los mercados donde actualmente existen desarrollos relacionados con tecnología DLT e incluso añadiendo ya en el vídeo de YouTube mercados confirmados, ¿vale? Confirmados. Ahora lo veremos. Pagos digitales, tokenización y liquidación institucional, ¿vale? Estos son los mercados. Mercados incluidos en este escenario prudente, ¿vale? Los mercados son los mismos, lo que cambia son los volúmenes de referencia y la cuota atribuida a XRP, ¿vale? En mi caso he calculado 31,65 billones de dólares anuales y en el salario de Mitchnick calculaba 69,72 billones de dólares al año, ¿vale? Para que te hagas una idea que los cálculos que yo he sacado
en el escenario conservador son bastante conservadores, ¿vale? Para intentar encontrar el cálculo más preciso posible, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los mercados, las cuotas y los volúmenes de referencia que he utilizado, volúmenes que no me he inventado, ¿eh? O sea, estos volúmenes están en internet, son públicos y cuota atribuida a XRP, por ejemplo, a nivel de Swift, tenemos que el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, nos confirmó que de aquí a 5 años se esperaba adquirir, que XRP adquiriera el 14% del volumen actualizado de Swift anualmente, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos. Bueno, vamos hacia abajo y vamos a ver qué nos sale, ¿no? Entonces, resultado final del escenario prudente, tenemos volumen anual asociado a XRP, velocidad agregada, ¿vale? 10 rotaciones al año, que es lo que comentaba de nivel de rotaciones, que no quiero entrar en tecnicismos porque quiero que entendáis, el que quiera entrar en tecnicismos tiene el documento, me encantaría que pudierais leer el documento y sacar vuestras propias conclusiones y comentarlo en este propio vídeo, ya que, repito, hacer este documento han sido semanas de estudio exhaustivo para poder traeros esta información, así que si agradecéis el trabajo realizado y os gusta, un buen like se agradecería muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del resultado final del escenario prudente, pues aparece un valor teórico de XRP en 2033, ¿vale? Este cálculo de este documento lo he realizado en visión hacia 2033, ¿vale? De 94,97 dólares. Perfecto. Conclusión del escenario prudente, incluso bajo una hipótesis conservadora donde XRP únicamente captura una fracción de los mercados analizados, estamos hablando de lo mínimo, mínimo, mínimo que podría pasar, comparte protagonismo con otras soluciones TLT, el volumen potencial asociado requeriría una cantidad significativa de liquidez disponible, ¿vale? Aquí cuando hablo de comparte protagonismo con otras soluciones TLT, estamos hablando de XLM, SHX, HBAR, XDC, entre otros activos, ¿vale? Los que siempre hablamos en este canal. Entonces, bueno, escenario intermedio. En este escenario se plantea una opción más amplia de XRP dentro de mercados analizados, ¿vale? Los mercados son exactamente los mismos, pero los volúmenes de referencia, como verás, cambian un poquito y sobre todo lo que cambia es la cuota atribuida a XRP, ¿vale? Si nos ponemos a comparar de 25, 20, 10, pues aquí tenemos 14, 10, 5, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, escenario intermedio, nos vemos aquí, volumen atribuido, 74,30 billones de dólares anuales, y el escenario intermedio de Robert Mitchell nos habla de 69,72 billones de dólares anuales, ¿vale? Para que veáis, más o menos están a la par, ¿ok? Entonces, bueno, el resultado final del escenario intermedio, después de hacer todos los cálculos que te comentaba, etcétera, etcétera, lo tenemos aquí. Volumen anual asociado a XRP, 74,30 billones de dólares anuales que estarían pasando por la red de la XRPL y utilizando XRP. Estamos hablando de un valor teórico de XRP en 2033 de 222,90 dólares. La conclusión del escenario intermedio es, en el escenario intermedio, XRP consigue una participación más amplia en los pagos transfronterizos, la liquidez institucional, los servicios de tesorería, la liquidación post-trade, la tokenización de activos y los pagos gestionados por agentes de inteligencia artificial, y considerando una oferta efectiva de 40.000 millones de XRP, el valor teórico resultante sería aproximadamente 223 dólares por XRP. Vamos a por el escenario expansivo. Dentro del escenario expansivo, pues hablamos de diferentes volúmenes de referencia, ¿vale? Ya están un poquito más donde yo creo que, o donde yo pienso que podrían llegar, ¿vale? Los mercados son exactamente lo mismo y la cuota atribuida, pues verás que es un pelín más. Entonces, bueno, el resultado final del escenario expansivo lo tenemos por aquí. Volumen asociado, como comentaba, 181,902 billones de dólares. Y el valor teórico de XRP son 545,71 dólares, ¿vale? El resumen lo tenemos por aquí. Bajo esta hipótesis, el volumen anual asociado a XRP alcanzaría aproximadamente 181,90 billones de dólares, generando una demanda total estimada de liquidez de 21,83 billones de dólares anuales para XRP, y esto nos sacaría este cálculo de 546 dólares por XRP. ¿Vale? Todos estos cálculos los tenéis en el escenario prudente, donde decidí explicarlo en un único escenario, con todos los cálculos, de donde se saca todos los números, y luego los diferentes escenarios, pues para no repetirme, para que el documento no tuviera 150 páginas, aún así se me ha hecho bastante extenso. En los diferentes escenarios ya hacemos un pequeño resumen, ¿vale? Escenario expansivo, por lo tanto, 547,71 dólares, ¿vale? Entonces, por último, estos son los escenarios construidos. Vemos por aquí el escenario prudente, vemos por aquí el escenario intermedio y vemos por aquí el escenario expansivo. Antes de ir al escenario estratégico y entender por qué nos da una cifra elevada, y dentro de él todo lo que hemos estado viendo tampoco es tan elevada, pero bueno, para mí este es el escenario menos probable, pero aún así probable, ¿vale? Pero lo vamos a ver. Recordad que estos números en el documento hemos estado trabajando hacia 2033, ¿vale? Entonces, el último escenario que no te he comentado todavía, que ahora lo vamos a ver, es el escenario Stress
test, ¿vale? Ese escenario donde llevamos a XRP al máximo estrés posible, donde se produce un supply shock, el famoso supply shock. Robert Mitchnick no habla literalmente de un supply shock, pero sí contempla algo totalmente fundamental para este estudio. Y es que, a medida que XRP gane utilidad, empresas e instituciones podrían empezar a mantenerlo durante más tiempo e incluso como activo de almacenamiento, ¿vale? Tenemos diferentes empresas como Huevos International, Vivo Power, que también hemos estado hablando en este canal, Logistic Health, Trident Holdings, etcétera, etcétera, que planean crear reservas de valor, por ejemplo, en el caso de Vivo Power, de 121 millones de dólares para mantener el token a largo plazo en su tesorería. Huevos Internacional planea una reserva de hasta 300 millones de dólares en XRP para respaldar su expansión de pagos globales, etcétera, 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 ¿vale? Todo esto, Robert Mitchnick nos lo plantea en el documento y nos explica que a medida que XRP gana utilidad, como te comentaba, más empresas e instituciones podrían llevar a mantenerlo durante más tiempo e incluso como activo de almacenamiento, ¿vale? Como ya hemos estado viendo. Y no solo estamos hablando de empresas e instituciones, sino de gobiernos, ¿vale? Que ya lo vamos a ver en otros vídeos. Pues en este documento llevamos la idea un paso más allá y preguntamos, ¿qué ocurriría si esa acumulación terminara reduciendo significativamente la cantidad de XRP disponible para proporcionar liquidez? Ahí nace el escenario extremo o estratégico de lo que podríamos contemplar en XRP. En base a, repito, la tesis de que contra mayor utilidad tenga XRP, mayor interés podría haber, y ya hay, ya lo estamos viendo, en acumular a largo plazo o incluso como activo de almacenamiento XRP. Bueno, entonces, ¿qué mecanismos podrían hacer que XRP deje de estar disponible para venderse o reutilizarse inmediatamente? Pues número uno, tenemos instituciones que compran XRP y lo mantienen, como los ejemplos que hemos estado viendo ahora mismo. Número dos, XRP utilizado como colateral o garantía, ¿vale? Poner los XRP a trabajar, etcétera, etcétera, que eso es súper, súper, súper importante en un mercado de utilidad. Si en una futura infraestructura financiera XRP tuviera que mantenerse como garantía de determinadas operaciones, ese XRP podría quedar comprometido durante el tiempo que dure la posición, por lo tanto, quedaría fuera de línea. Por lo tanto, aumentaría esa presión sobre el precio de XRP, ¿vale? El número 3, bloqueos técnicos mediante Scroll, que Ripple sabemos perfectamente que los tiene, pero también podrían realizarse junto a otras instituciones, incluso retails como tú y como yo, ¿vale? Número 4, XRP comprometido en canales de pago. Y número 5, acumulación de largo plazo de inversores mayoristas y minoristas, ¿vale? Caso de uso más sencillo y el que todo el mundo conoce. Entonces, si nos venimos al documento, vamos a entender ya por último el escenario un poquito más extremo o yo le llamaría el escenario estratégico, ¿vale? Este escenario nos explica que existe una probabilidad adicional considerablemente más especulativa que merece ser analizada de manera independiente, y es que XRP deje de comportarse exclusivamente como un activo utilizado temporalmente para transferir valor y pase a ser mantenido de forma estructural por instituciones, empresas, proveedores de liquidez, fondos u otras participantes del sistema financiero. El objetivo de este escenario es que simplemente se convergen tres factores. Uno, la elevada utilización transaccional de XRP, que esto ya lo hemos contemplado en todos los otros escenarios. Dos, reducción significativa de la oferta líquida efectiva, que esto también lo hemos contemplado en parte en los diferentes escenarios. Y tres, esto es lo que cambia principalmente este escenario, es la aparición de una demanda estratégica o de almacenamiento del activo. Bajo estas condiciones podría producirse lo que habitualmente se denomina un supply shock, es decir, una situación en la que la demanda de utilización y tenencia del activo aumenta, mientras una proporción creciente de la oferta deja de estar disponible para proporcionar liquidez inmediata. Entonces, bueno, resumen básicamente que te apuntaba para aquí es, si a la más demanda le sumamos menos XRP disponible, es igual a que cada XRP disponible tendría que representar una cantidad mayor de valor, es decir, un aumento significativo del precio, ¿vale? Entonces, bueno, los volúmenes tratados en este escenario son exactamente los mismos, pero le añadimos diferentes variantes. Un posible shock en la oferta efectiva, la demanda estratégica o de almacenamiento, ¿vale? Entonces, ya simplemente con estas dos variantes que, repito, no son tan locas porque los estamos empezando a ver, lo que pasa es que lo tendríamos que ver a escala masiva, que tiempo al tiempo, o sea, a día de hoy hay muchas cosas que hace en 2018 eran prácticamente imposibles o parecían imposibles, porque no eran imposibles porque a día de hoy se están sucediendo. Es decir, si una parte del XRP existente dejara de estar disponible para proporcionar liquidez inmediata, aquí tenemos los diferentes valores teóricos para XRP y el otro escenario que es el de demanda estratégica o almacenamiento, es decir, el activo se mantiene durante un periodo prolongado en lugar de utilizarse únicamente para efectuar operaciones económicas, es decir, holdear, dicho mal, el activo. Aquí tenemos los diferentes escenarios y si los juntamos
los dos, como te comentaba, tenemos esta sensibilidad combinada, son estos escenarios de aquí. Horizontalmente, al aumentar y aumenta el valor económico que participantes desean mantener almacenado en XRP, ¿vale? Si nos vamos hacia la derecha, 0%, 25%, 50% y 100%. ¿Vale? Verticalmente, al disminuir la oferta efectiva, es decir, de 40.000 millones a 25.000 millones de XRP disponibles, a 15.000 millones a 10.000 millones, ese valor debe ser absorbido por una cantidad menor de unidades. Entonces, si sumamos la oferta efectiva por el aumento del valor económico que los participantes desean mantener almacenados en XRP, es decir, los XRP que la gente compra y guarda, gente me refiero a instituciones, gobiernos, empresas, etcétera, etcétera. Aquí sería los diferentes escenarios, ¿vale? Por ejemplo, bajo una hipótesis extrema en la que la oferta efectiva descendería hasta 15.000 millones de XRP y la demanda estratégica alcanzara un valor equivalente al 50% de la demanda operativa, el modelo produciría 32.074 billones de dólares entre 15 billones de XRP, nos saldría un precio combinado de 2.182,82 dólares por XRP, ¿vale? Este resultado no constituye un objetivo de precio, representa exclusivamente el resultado matemático de combinar dos hipótesis especialmente agresivas, ¿vale? Entonces, bueno, resultado resumido del escenario estratégico, tenemos por aquí resultados teóricos en 2033, punto de partida expansivo, este sería como el básico, ¿no? Entonces, si un supply shot con 25.000 millones de XRP, estos precios, supply shot con 15.000 millones, dependiendo del XRP disponible en un supuesto supply shot, pues tendríamos diferentes escenarios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el resumen, comparación de resultados, ¿vale? Tenemos el escenario prudente, escenario intermedio, escenario expansivo. Los tenemos por aquí, valor teórico XRP en 2033, ¿vale? Luego comparación conceptual, añadiendo la variable del test de estrés, ¿vale? Añadiendo pues estos valores. Ejemplo de estrés, stats del stress test estratégico. Resultado particular, 4.365,65 dólares por XRP, ¿vale? Bueno, ya podéis hacer vuestros cálculos si este escenario se cumpliera, repito. Pero bueno, como podéis ver, no son números inventados. He estado, repito, más de 2 semanas estudiando todo esto, sacando conclusiones y pudiéndotelo traer por aquí, ¿vale? Aquí, último punto, fuentes y bibliografía, tienes todos los links, enlaces de donde he sacado toda esta información, incluyendo los vídeos de este canal de YouTube, el cual pues también mencionamos todo esto, ¿no? La información que he estado estudiando y por la cual he decidido hacer este estudio basándome en todo lo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo en el canal de YouTube. Entonces, después de analizar todos estos escenarios, la conclusión principal del estudio es que el valor futuro de XRP no debería entenderse únicamente desde el punto de vista especulativo, como has podido ver, sino desde la utilidad económica que podría llegar a aportar dentro de una infraestructura financiera digital. De hecho, el objetivo de este modelo no es predecir un precio exacto ni afirmar que XRP vaya a alcanzar determinados valores. El objetivo es analizar qué tendría que ocurrir para que esos escenarios de precio pudieran tener una justificación económica basada en volumen, demanda y adopción. Como hemos visto en este vídeo, si XRP llegara a desempeñar un papel relevante en mercados como la liquidez institucional, la tokenización de activos, los pagos globales, las infraestructuras financieras o los nuevos modelos de comercio digital, incluido la IA, la cantidad de valor que tendría que absorber la red sería muy diferente a la situación actual. Pero también hay que entender las limitaciones del modelo. La adopción real, la regulación, la competencia, la evolución tecnológica y muchos otros factores que determinarán finalmente qué papel puede llegar a ocupar XRP dentro de este nuevo sistema financiero. Por eso, más que centrarnos únicamente en preguntar cuánto puede valer XRP, la pregunta que he intentado resolver en este vídeo es: ¿qué utilidad tendría que alcanzar XRP para justificar esos niveles de valoración? Aún así, yo te quiero decir, o te quiero comentar, o te quiero compartir un pensamiento que he tenido durante toda la realización de tanto de este vídeo como de este estudio y posterior documento publicado, es que los volúmenes, tanto los volúmenes como los mercados confirmados por Robert Mitchnick y Susan Athey en 2018, son probablemente la versión más reducida de mi estudio, porque a día de hoy tenemos innumerables casos de uso confirmados que en 2018 no lo estaban. Por lo tanto, yo quiero dejarte de manera más especulativa como conclusión de este estudio que muy probablemente en 2030 volvamos a realizar este estudio y los números no sean los mismos, porque hay muchísima información que queda fuera. Hay muchísima información que, aunque esté confirmada, hay muchísima otra que en el que XRP va a tener una relevancia importantísima, pero que a día de hoy no están confirmados. Por lo tanto,
querido añadir a este documento. Y por lo tanto, no afectan al precio final el cual podría llegar a tener XRP. Así que sí, estas son mis conclusiones, estas son mis predicciones de precio, este es mi estudio en base a lo que yo creo rotundamente que puede llegar a ocurrir con XRP. Lo último que te tengo que decir es que si te ha parecido interesante este análisis y quieres seguir profundizando en la evolución del sistema financiero, la tokenización, los activos digitales y los cambios que pueden transformar la infraestructura económica global, te invito a suscribirte al canal. En los próximos vídeos seguiremos analizando proyectos, documentos, modelos económicos y datos reales, siempre intentando separar la especulación de la información real. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me encantaría saber y leerte en los comentarios qué opinas, qué te ha parecido, si crees que podría haber profundizado un poquito más en algunos temas, porque de hecho podríamos hacer una segunda parte, si me lo pedís. Y si no, muchísimas gracias igualmente y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Chao. Vale, me he dejado una cosita muy importante. Estoy aquí hace un día que he grabado, pero estaba editando el vídeo y mientras estaba respondiendo cuestiones que estaban comentando en el post de X, ¿vale? Em, concretamente, esta pregunta de aquí os comparto pantalla porque realmente lo tengo que compartir porque es súper interesante la pregunta que me han hecho y creo que es también súper interesante la respuesta porque os puede servir a muchísimos después de estar bien, de haber visto todo el vídeo al completo, ¿vale? Es esta pregunta de aquí. Entonces comentaba, ¿es realmente el análisis mejor efectuado y analizado que bien 6 años de inversión en XRP? Muchísimas gracias, Pipe, por tu comentario, ¿vale? Felicitaciones. Entonces, Pipe nos comenta, mi pregunta es, ¿por qué pones 2033 como fecha? ¿Qué pasa en 2033? Bueno, yo le comentaba que básicamente utilizo la fecha 2033 porque Robert Mitchnick y Susan Atley nos comentan, pues nos ponen una fecha que es 2030, ¿vale? Entonces, comento que hay un apartado muy interesante que es el apartado 7, que se titula Valor presente de los escenarios, ¿vale? Te voy a compartir pantalla y es este de aquí concretamente, ¿vale? El escenario 7, valor presente de los escenarios, página 54, nos vamos hacia abajo, página 54. Y es esta apartado aquí, ¿vale? El valor presente de los escenarios. Entonces, bueno, hacemos diferentes cálculos en el que nos explica los valores obtenidos para los apartados anteriores representan estimaciones teóricas correspondientes al estado proyectado para 2033. Sin embargo, un valor futuro no equivale al mismo valor en el presente. Por este motivo, siguiendo la metodología utilizada por Arne y Mitchell, como te comentaba, es necesario aplicar una tasa de descuento que permitirá trasladar los valores estimados de 2033 a su equivalente a 2026. Lo que, si en 2033 se cumple estos escenarios, en 2026 deberíamos de estar viendo estos precios que vamos a ver a continuación, ¿vale? Lo tenemos aquí. Valor teórico es igual a valor presente en 2026. De todos modos, te voy a compartir mejor la pantalla, la explicación que le he dado a él, porque realmente es más interesante, ¿ok? Bueno, le comentaba que hay un apartado muy interesante, como te decía, el cual explica cuánto valdría hoy matemáticamente un XRP que sabemos que alcanzará determinado valor en 2033. Entonces, es decir, tanto Robert Milstein como Susan Athey contemplan que acabe la posibilidad de no tener que esperar a 2030. Y en mi estudio yo también contemplo esa posibilidad de no tener que estar esperando a 2033 para que estos escenarios se cumplan y por ende el precio y la revalorización de XRP también se cumplan en los escenarios que te he estado compartiendo en este vídeo y en este documento. Por lo tanto, 2033 no es una fecha mágica en la que depende que XRP tenga que alcanzar esos valores, ¿vale? Es simplemente un horizonte utilizado para construir los escenarios utilizando una fecha concreta para no decir, no, en algún momento, sino que trabajamos en un escenario concreto utilizando más o menos aproximadamente las fechas propuestas por el documento original. Entonces digo que si con el paso del tiempo el mercado empieza a considerar cada vez más probable que esos escenarios vayan a cumplirse, los escenarios que te he estado compartiendo en este vídeo, el precio podría empezar a descontar esa expectativa mucho antes de 2033, ¿vale? Esto es lo que comentaba, de hecho ya te lo he enseñado en el documento, pero bueno, te enseño esta imagen aquí, y esos son los escenarios. Claro, y este escenario es el escenario expansivo, pero luego si nos vamos a dentro del escenario prudente, intermedio y expansivo, el valor presente esperado en 2026. Es decir, si nosotros llegamos a esos escenarios que te compartí al principio de estos de aquí concretamente, ¿vale? Escenario prudente, escenario intermedio, escenario expansivo y escenario estratégico, recordemos que no escenario de precios, sino escenario de que se cumplan los escenarios que hemos estado compartiendo, pues el valor presente de XRP debería de ser en 2026 esto, ¿vale? Entonces, conforme se vaya acercando la fecha de 2033 y esos escenarios se vayan cumpliendo, la idea es que antes de 2033 podríamos ver esos precios y, evidentemente, el mercado acabaría revalorizando a XRP como se merece, como explico en este post, ¿vale? Si con el paso del tiempo el mercado empieza a considerar cada vez más probable que uno de estos escenarios vaya cumpliéndose, el precio podría empezar a descontar esa expectativa mucho antes de 2033, ¿vale? Es decir, no hay que esperar a 2033, solamente utilizo esta franja de fecha
fecha, porque en el documento original la utilizan y la idea era acercarme lo más posible a la idea original, ¿vale? Pero repito, no hay que esperar a 2033. De hecho, es altamente probable que no haya que esperar a 2033. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora sí. Chao.